Me metí a grabar lugares abandonados porque veía a un youtubero que entraba a fábricas viejas, hospitales cerrados y bodegas quemadas. Primero lo hacía con mi celular, sin enseñar mi cara, pensando que podía empezar mi propio canal. La idea se me quitó la noche que entramos a una bodega abandonada en Naucalpan y salimos corriendo con gente detrás de nosotros. Íbamos por tomas del lugar. Queríamos grabar las paredes rayadas, las máquinas oxidadas y los pasillos oscuros para subir un video sencillo. Ese tipo de contenido me llamaba la atención porque parecía fácil. Después de esa noche entendí que algunos lugares se ven abandonados porque alguien necesita que se vean así. La bodega estaba por una zona industrial vieja, cerca de calles donde en la noche pasan pocos carros y casi todo queda cerrado. Yo la había visto en Google Maps y también en un video corto de otro canal. En ese video solo se veía la fachada y un pasillo con techo de lámina. Fui con dos amigos, Tavo, Chuy. Dejamos el carro en una calle de atrás y entramos por un hueco en la barda. Apenas cruzamos, vimos huellas recientes en la tierra. Tavo dijo que eso servía para el video. Chuy se rió nervioso y le contestó que grabara rápido. Adentro olía a humedad y a vela apagada. Caminamos por un pasillo largo con oficinas a los lados. En una de las oficinas había sillas acomodadas en círculo. En el centro del cuarto estaba una charola de metal con cera negra pegada, limones partidos y un montón de alfileres oxidados. En la pared había fotos pegadas directo al cemento. Algunas fotos tenían manchas oscuras sobre la boca. Le dije al Tavo que apagara la cámara. Me contestó que esperara tantito porque eso era justo lo que nadie tenía grabado. Segundos después se cerró una puerta en la planta baja. Nos quedamos callados. La luz de la cámara seguía prendida y se reflejaba en los vidrios rotos del pasillo. Desde las escaleras empezó a subir otra luz. Nos metimos a una oficina sin puerta. Había un escritorio tirado y cajas mojadas. Yo me agaché detrás de una pared rota. Chuy se puso junto a mí. Tavo quedó más cerca del marco, con la cámara pegada al pecho. Subieron 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres. Venían vestidos como cualquiera. Una de las mujeres traía uniforme de enfermera debajo de un suéter oscuro. Un hombre cargaba una cubeta blanca. Pasaron frente a la oficina donde estábamos. La mujer del suéter se detuvo. Alumbró hacia adentro. La luz pasó por la pared rota, por el escritorio y por las cajas. El hombre de la cubeta entró al cuarto. Alumbró despacio, sin hablar. La luz llegó hasta los tenis del Tavo y luego a la cámara. El hombre levantó la lámpara directo a su cara. Salimos corriendo. Bajamos por una escalera diferente porque la principal ya tenía gente. Alguien gritó desde abajo. Cruzamos un área donde antes descargaban mercancía y vimos varios carros estacionados dentro del terreno. Habían entrado por otro lado. El edificio tenía movimiento y nosotros habíamos caminado adentro como tarugos. Uno de los hombres alcanzó a Tavo cerca de la barda. Lo agarró de la mochila y casi lo tiró. Tavo se zafó dejando la mochila en sus manos. Yo lo jalé del brazo y brincamos como pudimos. Caí mal del otro lado y me raspé la pierna. Chuy ya estaba en el carro, gritando que nos subiéramos. Cuando arrancamos, un carro negro salió detrás de nosotros. Chuy manejó por calles chiquitas para perderlo. Traía la cara pálida. Había dejado la mochila con su cartera, una credencial del trabajo y la cámara. También traía ahí una memoria con los videos que ya habíamos grabado para el canal. El carro negro nos siguió hasta la avenida. Luego se abrió hacia otra calle y desapareció. Esa noche nos quedamos en casa de Chuy. Tavo quería regresar al día siguiente por la mochila. Chuy le dijo que estaba loco. Tavo se quedó sentado en el sillón, agarrándose la cabeza con las 2 manos. Al día siguiente, Tavo mandó mensaje al grupo antes del mediodía. Vinieron a mi casa. Le marcamos y dijo que su mamá había visto a un hombre afuera del portón. Preguntó por él usando su nombre completo. Dijo que venía a devolver algo. La señora le pidió que lo dejara con ella, pero el hombre se fue caminando. Tavo salió a revisar y encontró su cartera sobre el cofre del carro de su papá. La credencial estaba adentro, pero la foto tenía la boca raspada con algo negro. Ese mismo día, Chuy encontró cera pegada en la chapa de su puerta. Su perro ladraba hacia la entrada y se echaba para atrás. Chuy se enojó porque pensó que Tavo había soltado información. Tavo juró que él no había hablado con nadie. Yo pensé que a mí no me tocaría porque en la mochila no venía nada mío. 3 días después, mi mamá salió a regar y vio tierra movida junto al limonero del patio. Se veía como cuando alguien cava con prisa y acomoda encima para tapar. Mi papá agarró una pala chica. Al segundo intento raspó vidrio. Sacó un frasco lleno de tierra húmeda.
Adentro venía una foto mía tomada fuera del taller donde trabajo. Yo salía cerrando la cortina metálica, con la playera gris que uso casi siempre. La foto estaba embarrada con cera, cabello, alfileres y un pedazo de tela que parecía de mi uniforme. En el fondo había algo gris, aplastado contra el vidrio. Mi papá lo miró apenas un segundo y bajó el frasco. Mi papá me preguntó dónde me había metido con esos muchachos. Se lo conté en la cocina, con el frasco afuera, junto al lavadero. Él escuchó todo sin interrumpirme. Cuando terminé, agarró las llaves del carro y dijo que íbamos a buscar a alguien que supiera mover eso. Una señora que conoce a mi mamá llegó en la tarde. Vio el frasco sin tocarlo. Pidió una cubeta con agua, sal y cal. Le dijo a mi papá que lo sacara de la casa antes de que anocheciera. Mi papá le preguntó si con eso se terminaba. La señora lo miró y le contestó que eso no dependía del frasco. A partir de ahí, todo se volvió una rutina horrible. En mi casa revisábamos el patio antes de dormir. Mi papá alumbraba el limonero, las macetas, el tanque de gas y la parte de atrás del lavadero. Yo cambié mi ruta al trabajo y le pedí a mi jefe salir acompañado. Le dije una parte porque me daba vergüenza contarle todo. Chuy encontró plumas de un ave negra regadas sobre el asiento del conductor de su carro. Tao empezó a recibir llamadas donde nadie contestaba. Una vez, mientras estaba con nosotros, puso el celular en altavoz. Se escuchaba respiración y luego una mujer dijo su nombre completo. Un jueves fuimos a ver la bodega de día desde una gasolinera del otro lado de la avenida. Fuimos en el carro de un primo de Chuy para que no reconocieran el nuestro. La barda ya no tenía el hueco por donde entramos. Lo taparon con lámina nueva. En la entrada había un candado nuevo, recién puesto. Adentro se alcanzaban a ver marcas de llantas en la tierra. Mientras estábamos viendo, salió la mujer del suéter. Caminó hasta la banqueta y se quedó mirando hacia la gasolinera. Yo estaba en el asiento de atrás y sentí que me ubicó de todos modos. Sacó su celular y lo levantó hacia nosotros. Esa noche mi papá encontró otro frasco. Estaba metido detrás del tubo del gas, cubierto con un trapo amarrado con alambre. Mi papá no dejó que mi mamá se acercara. Lo metió en una cubeta y se lo llevó a la misma señora. Cuando regresó, le pregunté qué había visto. Primero me dijo que mejor no preguntara. Después se sentó conmigo en la mesa y me contó por qué, según él, yo tenía que saber la clase de gente que nos estaba buscando. Adentro venía otra foto mía. Esta vez salía con mi mamá en el patio. Ella estaba regando las plantas. La foto estaba tomada desde arriba de la barda. Mi mamá dejó de dormir bien después de eso. En la noche se levantaba a revisar la puerta y regresaba a la cama sin hablar. Mi papá subió la altura de la barda con láminas y puso un reflector apuntando al patio. También cambió la chapa de la reja. Tao fue el que empezó a cambiar más. Borró sus redes, cerró el canal que apenas estaba abriendo y dejó de contestarnos por días. Cuando fui a verlo, su cuarto olía a copal y vinagre. Él estaba sentado en la cama, con los ojos irritados, mirando la pared. Me dijo que había recuperado una parte del video. La cámara apareció una semana después en una jardinera cerca de su casa. Venía golpeada, pero la memoria seguía adentro. Tao la metió a la computadora y encontró varios archivos dañados. Uno todavía abría. En el video se veía cuando entramos al cuarto de las sillas. Se escuchaban nuestras voces y la respiración del Tao. La cámara enfocaba las fotos de la pared. Pasó por varias rápido, hasta que la imagen se quedó en una foto de Chuy parado afuera de una refaccionaria donde trabajó antes de conocernos. La foto tenía hilo amarrado alrededor del cuello. El video siguió hasta la parte de la corrida. La cámara cayó dentro de la mochila y la imagen se puso oscura. Se escuchaban pasos, voces y alguien levantando la mochila. Luego una mujer habló cerca del micrófono. Tao cerró la laptop y me pidió que me fuera porque su mamá se alteraba cuando alguien hablaba del tema. Antes de salir me agarró del brazo y me dijo que, si encontraba vidrio en mi casa, llamara a mi papá antes de tocarlo. Le pregunté qué le habían dejado a él. Se tapó la cara con las manos y empezó a respirar rápido. Su mamá entró al cuarto y me hizo señas para que saliera. A los 2 días, Chuy chocó en su moto. Iba saliendo de su trabajo cuando un carro se le cerró y lo tiró contra una jardinera.
Quedó raspado de un lado y con la rodilla hinchada. Cuando fui a verlo, su papá me llevó al patio. Cerca de la pared había un plato de peltre enterrado a medias. Tenía clavos oxidados, cera quemada y una foto de la moto. Chuy quería ir a la bodega y prenderle fuego a todo. Su papá le dio una cachetada enfrente de nosotros. Le dijo que ya había metido porquerías a su casa por andar jugando en lugares ajenos. En mi casa mi papá empezó a acompañarme al trabajo. A veces me daba pena verlo afuera del taller, esperando a que yo cerrara, pero también me daba miedo salir solo. Mi jefe me cambió el horario para que me fuera antes de oscurecer. Se dio cuenta de que algo estaba pasando. Un sábado fui al mercado con mi mamá. En el pasillo de las veladoras vimos a la mujer del suéter. Estaba escogiendo listones negros. La mujer levantó la cara y me reconoció. Puso un listón sobre el mostrador y pidió 3 metros, sin dejar de verme. Mi mamá me sacó de ahí casi jalando. Al anochecer mi papá revisó el patio con una lámpara. Debajo del limonero estaba limpio. También revisó las macetas, el tanque de gas y el lavadero. Ya íbamos a entrar cuando escuchó algo sobre la lámina del cuarto de atrás. Había cera derretida sobre la lámina. Todavía estaba tibia. Junto a la cera dejaron una foto pegada con hilo. Era la bodega abandonada vista desde afuera. Detrás de la foto venía escrita la placa del carro de mi papá, directo sobre el papel. Mi papá se sentó en la azotea con la foto en la mano. Mi mamá lloraba bajo, pero bajito, para que los vecinos no escucharan. Yo me quedé viendo hacia la calle. En la esquina había un carro negro estacionado con las luces apagadas. Al día siguiente vendimos el carro. Mi papá se resistía porque lo usaba para trabajar, pero mi mamá le dijo que ya estaban viendo a toda la familia. La casa también la queremos dejar, aunque no se puede hacer de un día para otro. Todo lo que tenemos está ahí. Creí que lo último había sido lo de la placa, hasta que entré a mi cuenta de YouTube. La cuenta seguía abierta en la laptop vieja que usaba para editar. Yo ya ni la revisaba. Esa tarde me llegó una notificación rara al correo, como si alguien hubiera intentado entrar. Abrí el canal y encontré un video en borrador. Duraba 46 segundos. El título era el nombre de la bodega en Naucalpan. El video empezaba con la toma de nuestra corrida dentro del edificio. La cámara iba dentro de la mochila del Tavo, todo oscuro, con voces encima. Luego la imagen se cortaba y aparecía mi patio de noche, grabado desde arriba de la barda. Se veía a mi papá alumbrando el limonero con la lámpara. Al final salía mi cara en el taller, cerrando la cortina metálica. La misma toma de la foto que metieron al frasco. No soporté más. Borré el video y cerré la cuenta. De rato Tavo me llamó después de semanas sin contestar. Su voz venía rara, como si estuviera afuera caminando. Me pidió que no subiera nada, aunque fuera para pedir ayuda. Le dije que yo no había subido ese video. Se quedó callado. Lo último que dijo fue: todavía me da vueltas cuando salgo al patio. Ellos quieren que grabes. Y colgó la llamada. Ya no he vuelto a entrar a lugares abandonados. El canal quedó cerrado, pero a veces todavía me llegan intentos de acceso desde correos que no conozco. Siempre son de madrugada. Hace 3 días iba en el camión, paso por la avenida donde está la bodega. En la banqueta de enfrente estaba Tavo parado. Se veía más flaco, pero era él. Me levanté del asiento para verlo mejor. El camión avanzó y lo perdí entre la gente. Le intenté llamar, pero se fue directo a buzón. Esa fue la última vez que misé a Tavo. No sé qué pasó con él. No me regresa las llamadas. Cuando voy a su casa no me abren la puerta. Han pasado varios meses que pasó esto. Ya no ha pasado nada, pero no se me quita la sensación que alguien me mira de lejos. Mi hermana andaba pasando por una separación. Tenía 2 meses viviendo otra vez con nosotros. No estaba bien, pero estaba con nosotros. Una vecina llamada Maribel le dijo que había unas reuniones de ayuda para mujeres, que iban señoras de la colonia, hablaban de problemas, rezaban poquito y que nadie juzgaba. Mi mamá hasta le dijo que fuera, porque pensó que le iba a servir. La primera vez volvió tranquila. Dijo que le habían dado café y que una señora había hablado de dejar atrás la culpa. La segunda vez llegó con una pulsera de hilo rojo en la mano izquierda. Mi sobrina se la quiso tocar y mi hermana le quitó la mano. Se puso seria y le dijo que eso no era para jugar. La tercera vez ya no quiso cenar con nosotros.
Dijo que le habían pedido no comer después de las 6 durante 7 días. Mi mamá le dijo que se iba a enfermar. Mi hermana contestó: «Es limpieza, ma, no castigo». Yo la escuché desde la sala. No dije nada porque en mi casa cualquier comentario sobre su separación terminaba mal. Pero esa noche la vi en el patio, de pie frente al lavadero, mojándose las manos en una cubeta. Eran casi las 2 de la mañana. Le pregunté qué hacía. Me dijo que estaba cerrando lo que su ex había dejado abierto en ella. Apagó la luz y se metió a su cuarto. Días después empezó a actuar más raro. Mi hermana se molestaba si alguien decía el nombre de su ex dentro de la casa, si alguien se sentaba en su cama. Una vez mi mamá barrió después de las 9 y mi hermana le quitó la escoba sin decirle nada. Mi mamá intentaba seguirle la corriente para no pelear. Me empecé a preocupar y fui a hablar con Maribel. Me abrió con una sonrisa muy calmada. Le dije que mi hermana estaba actuando rara y que mi sobrina ya estaba asustada. Maribel me ofreció pasar. Le dije que desde la puerta estaba bien. Atrás de ella alcancé a ver varias sillas acomodadas en círculo. Me dijo que mi hermana estaba sanando. Me preguntó si todavía trabajaba en el taller de la avenida. Yo le pregunté quién le había dicho eso. Sonrió poquito y contestó que cuando una familia trae carga, todo se nota. Me daba mala vibra, decidí irme sin hablar más. Esa noche mi hermana no llegó. Mi mamá le marcó muchas veces. La mandaba directo a buzón. A las 11:30 contestó con mensaje: «Estoy bien, no me esperen». Mi mamá se sentó en la sala con el celular en la mano. Mi sobrina se quedó dormida en el sillón. Yo salí a la calle para ver si estaba en casa de Maribel. Había 3 carros estacionados cerca, todos con las luces apagadas. La casa tenía la cortina cerrada, pero se veía luz por debajo de la puerta. Me quedé un rato frente a nuestra reja. Un hombre salió de la casa y caminó hasta la esquina. Pasó junto a mí sin verme a la cara. Traía una bolsa de plástico transparente con ropa doblada adentro. Reconocí una blusa de mi hermana. A la 1:00 mi hermana regresó caminando con Maribel. Venía seria, con el pelo mojado y la pulsera roja amarrada más fuerte. Mi mamá salió a recibirla. Mi hermana la miró y le dijo que necesitaba dormir sola y que nadie entrara a su cuarto hasta que ella abriera. Mi mamá le preguntó dónde había estado. Mi hermana dijo: «Ya firmé, así, nada más». Al día siguiente revisé su cuarto cuando fue a bañarse. No me siento orgulloso de eso, pero ya no sabíamos qué estaba pasando. En el cajón donde guardaba papeles encontré un amuleto hecho de huesos y una moneda que tenía un símbolo raro. Guardé todo como estaba. Cuando salí del cuarto, mi hermana estaba en el pasillo. Me preguntó qué buscaba. Le dije que nada, que pensé que había dejado una toalla ahí. Me miró sin parpadear casi. Luego me dijo que, si yo seguía metiéndome, la ayuda se cierra. Le dije que Maribel la estaba usando. Me dijo que Maribel había visto lo que nosotros no veíamos, que en nuestra casa había gente que le estaba quitando fuerza, que a veces la familia es la puerta por donde entra el daño. Mi mamá escuchó desde la cocina. Se limpió las manos en el mandil y no dijo nada. Mi sobrina estaba sentada en la mesa coloreando. Cuando mi hermana pasó junto a ella, le tocó la cabeza y le dijo que pronto también la iban a proteger. Esa tarde fuimos a la escuela a pedir que no dejaran salir a mi sobrina con nadie más. La directora nos atendió rápido, pero se puso incómoda cuando dijimos el nombre de Maribel. Nos dijo que ya la había visto afuera algunas veces, pero que pensó que era familiar. Mi mamá casi se cae sentada cuando escuchó eso. La directora prometió estar pendiente. También nos pidió una copia de la identificación de los autorizados. Cuando salimos, Maribel estaba del otro lado de la calle, junto a un puesto de raspados. Pareciera que nos estaba vigilando. Mi hermana se enteró esa misma noche. Llegó furiosa. Entró directo a la cocina y aventó las llaves sobre la mesa. Mi mamá le preguntó quién le había contado lo de la escuela. Mi hermana no contestó. Se quedó viendo la mochila de la niña, luego volteó conmigo. «Tú fuiste». Le dije que si esa señora se volvía a acercar a mi sobrina, yo iba a ir a poner denuncia. Mi hermana se rió bajito. Agarró la mochila de la niña y empezó a revisar los cierres.
Mi mamá le quitó la mano. «No la metas en esto», le dijo. Mi hermana se quedó seria. Ella ya está metida. Mi hermana se quedó con la cara volteada unos segundos. Después fue a su cuarto, sacó una mochila y metió ropa de la niña. Mi mamá se paró frente a la puerta. Yo agarré la mochila. Mi hermana empezó a decir que teníamos que dejarla cumplir lo que ya había prometido. Le pregunté qué había prometido. No contestó, solo me miró con una mirada vacía. A las 10 tocaron la reja. Era Maribel con 2 mujeres y un señor. Mi mamá apagó la luz de la sala. Yo salí al patio sin abrir la reja. Maribel dijo que mi hermana necesitaba terminar su proceso esa noche, que si se quedaba en la casa, todo lo avanzado se iba a regresar. El señor me llamó por mi nombre y me dijo que no hiciera las cosas más difíciles. Le dije que se fueran. Maribel volteó hacia la ventana del cuarto de mi hermana y dijo, «Ella ya dio permiso». Mi hermana empezó a llorar adentro. Mi sobrina despertó y se puso a gritar por su abuela. Mi mamá la agarró y se la llevó a su cuarto. Yo llamé a la policía. Cuando escucharon eso, los de afuera se fueron caminando. La patrulla llegó después de media hora. Les contamos lo que estaba pasando. Los policías fueron a tocar a casa de Maribel. No les abrieron. Uno de ellos dijo que, si mi hermana era mayor de edad y quería ir a reuniones, no podían hacer mucho. Mi mamá les enseñó una foto de la niña tomada desde afuera de la escuela. El policía la vio y preguntó si teníamos pruebas de quién la había tomado. Esa noche dormimos todos en el cuarto de mi mamá. Mi hermana se quedó en el suyo, con la puerta cerrada. A las 5 de la mañana fui a revisar y la cama estaba vacía. Mi mamá empezó a gritar el nombre de la niña, pero mi sobrina estaba con ella, dormida en el colchón del piso. Fuimos a casa de Maribel. La puerta estaba abierta. Adentro no había muebles en la sala. Solo sillas, botellas de agua vacías y muchas hojas quemadas en una cubeta. En una pared habían pegado nombres con cinta. El de mi hermana estaba arrancado. El de mi sobrina seguía ahí. Mi mamá lo despegó con las manos temblando. Lo hizo bolita y se lo guardó en la bolsa del pantalón. Fuimos a denunciar, pero salimos igual, con un folio, una hoja doblada y nadie diciéndonos dónde estaba mi hermana. Maribel desapareció igual que los demás. Durante 2 semanas no supimos nada de mi hermana. Mi mamá casi no dormía esperando que llegara. Mi sobrina preguntaba si su mamá estaba enojada. Yo le decía que estaba enferma, porque no sabía qué más decirle. Días después recibí una llamada de un número privado. Era mi hermana. Me pidió que no la buscáramos. Le pregunté dónde estaba. Me dijo que ya no podía volver porque había dejado algo incompleto. Le dije que mi sobrina la necesitaba. Se quedó callada. Unos segundos después dijo, «Dile a mi niña que no abra si le llevan pan», y la llamada se cortó. 3 meses después, una señora fue a la nueva escuela de mi sobrina. La maestra no la dejó entrar porque no estaba autorizada. La señora dijo que era tía. Traía una bolsa con pan dulce y una botella de agua. Cuando la directora pidió su nombre, dejó la bolsa en la banca y se fue. La directora la guardó mientras llegaba. Cuando la abría dentro venía una servilleta doblada. Tenía escrito el nombre de mi sobrina y una dirección en otro municipio. Decidí ir con 2 primos. La dirección era una casa cerrada, sin número, con la pintura caída. En la reja había un hilo rojo amarrado. Mi mamá quiso ir al día siguiente. Le dije que no. Esa misma noche, mi hermana mandó un audio desde otro número. Se escuchaba su respiración y luego dijo, «Mamá, no traigan a la niña». Después el audio terminaba con varias voces rezando al fondo. Mi mamá todavía tiene ese audio. Lo ha escuchado tantas veces que ya se sabe hasta el ruido antes de que mi hermana hable. Yo le dije que lo borrara, pero no puede. Mi sobrina ya no se acuerda bien de la voz de su mamá. A veces dice cosas que nos preocupaban. Hace poco, mientras desayunaba, le dijo a mi mamá que una señora afuera de la escuela le había pedido guardar un secreto para cuando cumpliera 7. La nueva escuela revisó cámaras. Se ve a una mujer con cubrebocas hablando con ella por la reja. Mi hermana sigue desaparecida, pero cada cierto tiempo alguien se acerca a mi sobrina como si todavía la estuvieran esperando. La policía llegó a mi casa un martes antes de que saliera el sol. Venían preguntando por una muchacha de 20 y tantos que, según ellos, había entrado a la casa de los Salgado 2 noches antes. Mi esposa abrió porque yo estaba en el baño, y cuando escuché el apellido desde el pasillo, me apuré sin hacer ruido. Los policías preguntaron si teníamos cámaras.
Les dije que sí, pero que la cámara de la cochera no alcanzaba bien hasta el otro lado. Había grabado carros entrando y saliendo a las 3, 4 de la mañana, gente caminando sin hablar, una señora cubierta con una cobija, aunque no hiciera frío, y varias veces al hijo mayor de los Salgado parado junto al poste de luz, viendo hacia las casas como si estuviera cuidando que nadie se asomara. No se lo dije a los policías, pero una semana antes alguien había dejado una bolsa negra colgada en nuestra reja. Adentro venía una vela partida, una foto familiar que nos habían tomado desde la calle y un papel con el nombre de mi esposa escrito completo, con sus 2 apellidos. Los Salgado llegaron a la colonia como cualquier familia. Los primeros meses fueron vecinos normales. Mi mamá decía que la señora era medio seria, pero eso no era asunto de nadie. Una noche, mi esposa me despertó porque escuchó que cerraron una reja. Eran las 3:20. Me levanté pensando que alguien intentaba abrir nuestro carro. Me asomé por la cortina de la sala y vi un carro estacionado frente a la casa de los Salgado, con las luces apagadas. Bajaron 2 personas. Eso se repitió varias veces. A veces llegaba un carro, a veces 3. Nunca se quedaban sobre la banqueta de ellos. Se repartían en la cuadra para no llamar tanto la atención. Uno frente a nuestra casa, otro por la esquina, otro cerca de la tienda. Mi esposa me decía que no me metiera. Yo tampoco quería meterme. Pero cuando tienes niños y ves gente entrando de madrugada a la casa de enfrente, empiezas a medir todo. Una madrugada, mi hijo menor se levantó por agua. Tenía 8 años. Llegó a nuestro cuarto y dijo que había una persona parada enfrente de la ventana de su cuarto. Yo fui pensando que había visto un árbol moverse o a alguien pasando. Cuando abrí un poco la cortina, vi al hijo mayor de los Salgado en la banqueta. Estaba del lado de nuestra casa, viendo hacia arriba. Me agaché para que no me viera. Mi hijo me preguntó si era el vecino. Le dije que sí, que estaba esperando a alguien. Lo regresé a dormir con nosotros. Esa noche ya no lo dejamos volver a su cuarto. Al día siguiente, la señora Salgado fue a tocar. Mi esposa estaba sola con los niños. Me habló al trabajo y no me dijo vente. Nomás me preguntó si tardaba. Cuando llegué, encontré a mi esposa sentada en la cocina con una hoja doblada sobre la mesa. La señora se la había dejado. Era una invitación a una reunión de protección para familias. Decía que la colonia estaba abierta y que muchas casas necesitaban cerrar cosas que no se ven. Venía escrito a mano. Abajo decía, traigan una prenda de cada hijo. La vi doblar la hoja otra vez, guardarla en una bolsa y meterla hasta el fondo de un cajón. Yo fui con don Raúl porque él llevaba más años en la colonia. Le pregunté si sabía qué hacían los Salgado. Estábamos en la tiendita, y antes de contestarme volteó hacia la calle. Me dijo muy bajo que no preguntara. Solo me dijo que una vez una señora se quejó con el dueño de la casa, porque los Salgado rentaban. A los 3 días, la señora recibió fotos de su nieta entrando a la primaria. Después de eso ya no volvió a hablar del tema. Le pregunté si había llamado a la policía. Se rió sin ganas. Me dijo que una patrulla ya había ido 2 veces. Los Salgado salieron con café, con pan, con la puerta abierta. Los policías se fueron como si hubieran ido a saludar. Desde ahí, cada que pasaba una patrulla, el hijo mayor salía y levantaba la mano. Yo no quería creer que toda la calle estaba agachando la cabeza. Me daba coraje. También me daba vergüenza aceptar que yo estaba haciendo lo mismo. Una noche de jueves empezó lo más pesado. Ya sabíamos que los jueves había reunión porque era cuando llegaban más carros. Entraban de uno en uno. Nada gritaba peligro, en ese instante. A las 4:30 escuché que tocaron nuestra puerta 3 veces. Mi esposa se sentó en la cama. Yo ya estaba despierto porque había estado viendo la cámara desde el celular. En la pantalla no se veía nadie frente a la puerta. La cámara estaba funcionando, pero la entrada se veía vacía. Luego volvieron a tocar 3 veces. No abrí. Me fui al cuarto de los niños y me quedé parado junto a ellos. Mi esposa llamó a la policía. Le contestaron y tomaron datos. Le dijeron que iban a mandar una unidad. La patrulla llegó casi 40 minutos después. Para entonces los carros ya se estaban yendo. Los policías ni siquiera tocaron en la casa de los Salgado. Pasaron lento por la calle y se fueron.
A la mañana siguiente encontramos tierra en el escalón de la entrada. Mi esposa la barrió sin decir nada. Yo revisé la cámara. A las 4:31, la imagen se llenó de interferencia por menos de 1 minuto. Después volvió normal. La calle estaba sola. Ese mismo día, cuando fui a recoger a mi hijo a la primaria, una señora que yo nunca había visto me saludó por mi nombre. Estaba parada junto al puesto de fruta. Me preguntó si mi esposa ya había decidido ir a la reunión. Dijo, la están esperando con respeto. No traía uniforme, ni gafete, ni nada que la relacionara con la escuela. Me quedé callado porque mi hijo venía saliendo y no quería que se acercara. La señora lo vio y sonrió como si lo conociera. Nos fuimos sin comprar nada. Le dije a mi esposa que nos teníamos que ir unos días. Ella dijo que sí rápido. Metimos ropa en bolsas, papeles importantes, actas de los niños y unas cosas de valor. Antes de irnos, quise guardar los videos de la cámara en una memoria. Me senté en la mesa y empecé a revisar las grabaciones por fechas. Las primeras estaban normales. Carros, gente, la reja. Pero los últimos 3 jueves tenían pedazos borrados. Justo en las horas donde más gente entraba. El sistema decía, sin señal. Eso nunca había pasado antes. Guardé lo que pude. Cuando estaba por desconectar la memoria, escuché que mi esposa dijo mi nombre desde el patio. Fui rápido porque pensé que uno de los niños se había despertado. Ella estaba junto al lavadero, viendo hacia la barda que daba a la casa de atrás. Encima de la barda había una bolsa de mandado doblada. La bajé con un palo. Adentro venía la misma invitación que la señora Salgado había dejado días antes, pero ahora tenía una línea agregada al final. Ya escogieron casa. Nos fuimos esa noche. Dejamos el carro de mi esposa en la cochera y salimos en el mío, con los niños acostados atrás. Mi esposa no dejaba de mirar por el espejo. Pasamos frente a la casa de los Salgado y la reja estaba abierta. Adentro había gente parada en el pasillo. Alcancé a ver al señor Salgado junto a la puerta, hablando con una mujer que traía una carpeta. Mi hijo menor levantó la cabeza y dijo que esa mujer era la que le había regalado una paleta fuera de la escuela. Mi esposa le preguntó cuándo. Él dijo que el día de la kermés. Nadie en la escuela nos había avisado. Nos quedamos en casa de mi suegra casi 2 semanas. Yo iba a trabajar y pasaba por la colonia solo para revisar desde lejos. Una vez vi la casa cerrada, otra vez vi gente limpiando la banqueta. El tercer día, don Raúl me llamó. Me dijo que la policía había vuelto porque estaban buscando a una muchacha. Me dijo que, si tenía videos, no se los llevara a cualquier patrulla. Que buscara a alguien de confianza. Luego se quedó callado y me dijo que ya no podía hablar. Al final sí entregué los videos, pero no a los policías que llegaron a la casa. Un primo de mi esposa trabaja en gobierno y nos ayudó a pasarlos con una persona que, según él, sí podía moverlos sin que se perdieran. En los videos se veía a la muchacha entrando a las 3:12 de la mañana. Traía pantalón de mezclilla y una sudadera negra. Entró sola, aunque había un hombre parado detrás de la puerta. A las 5:48 salieron 3 personas cargando una lona enrollada. La subieron a una camioneta. La muchacha ya no apareció. No sé qué pasó con ella. Lo que sé es que esa semana, 5 familias de la calle se fueron a dormir con parientes. Nadie puso denuncia formal. La casa de los Salgado quedó vacía un mes después. Un día amaneció con las ventanas abiertas, las macetas tiradas y la puerta sin chapa. Nadie los vio mudarse. El dueño volvió a rentarla hace poco. La pintaron otra vez, ahora de blanco. Mi esposa quiso pasar por nuestras cosas porque todavía teníamos muebles adentro, pero cuando llegamos encontramos la reja recién aceitada y el patio limpio. En la sala, sobre el piso, había una lista doblada. Tenía nombres de vecinos. Algunos estaban tachados. El nuestro estaba encerrado en un círculo. Mi esposa agarró a los niños y se salió sin tocar nada más. Yo me quedé viendo la hoja unos segundos. Decía, pendientes, debajo de nuestro apellido. Después de eso no volvimos. 3 noches después, don Raúl me mandó un mensaje desde un número nuevo. Decía que la casa ya tenía gente otra vez. Y que los jueves llegaban los carros de nuevo.